En los últimos meses, la mayoría de los avances rusos en la guerra en Ucrania no han sido realizados por el ejército regular, sino por Wagner o Wagner PMC, que es una compañía militar privada, básicamente una organización de mercenarios que está combatiendo junto a las fuerzas rusas dentro de Ucrania. Está liderada por Yevgeny Prigozhin y será el foco del vídeo de hoy. Saludos y bienvenidos a mi canal. Historias o mitos. Él llevó a cabo lo que en su mayoría ha sido descrito como un golpe contra el régimen de Vladimir Putin, tomando la ciudad de Rostov-on-Don y avanzando hasta estar a 200 kilómetros de Moscú. Entonces, ¿qué está sucediendo? El hombre en el centro de este drama, Yevgeny Prigozhin, nació en 1961 en Leningrado, que ahora es San Petersburgo. A los 20 años, fue encarcelado en 1981 por una serie de robos. Sin embargo, fue liberado antes de cumplir una sentencia de 20 años y salió de prisión en 1990, momento en el que dio un giro a su vida y comenzó a vender perros calientes. En los años siguientes, ascendió en la escena y pudo comprar varios restaurantes que se volvieron increíblemente lucrativos. En la década que siguió, se acercó mucho a otra persona nacida en Leningrado que también estaba ganando renombre. Sí, esa persona era Vladimir Putin. Esto lo llevó a ser conocido como el chef de Putin, porque se convirtió en el chef privado de Putin y también se ocupaba de muchos trabajos sucios para el futuro presidente de Rusia. Sería en 2014 cuando comenzaría lo que se conoció como Wagner, la compañía militar privada dentro de Rusia. El evento que inició esto, por supuesto, fue la guerra que estalló en el este de Ucrania cuando dos repúblicas rebeldes declararon su independencia y se separaron del Estado central con el apoyo del Estado ruso. El primer combate de Wagner ocurrió en la región de Donbass como aliados de estos rebeldes. Pero no sería el único lugar donde pelearon. Como se puede ver en este mapa, han estado involucrados en varios conflictos en el continente africano y en América del Sur, así como en algunos lugares de Oriente Medio. También estuvieron muy involucrados en 2022 en la invasión total de Ucrania por parte de Rusia, luchando junto a los soldados rusos. Se les concedieron ciertos privilegios ya que el ejército ruso no logró obtener los avances que Putin deseaba. Por ejemplo, se les permitió reclutar principalmente desde las cárceles. En gran medida, el grupo fue ampliamente utilizado en 2023, especialmente en la batalla de Bakhmut en la región de Donbass, que finalmente lograron capturar después de meses de combates. Durante este tiempo, surgió una creciente rivalidad entre Wagner y el ejército ruso en general. Aunque se suponía que los dos luchaban del mismo lado, surgieron altercados de vez en cuando. Esto se dio particularmente entre los hombres a cargo de ambos bandos, por un lado Yevgeny Prigozhin y por otro Sergei Shoigu. Al ministro de Defensa y a Vitaly Gerasimov, el jefe del ejército ruso. Esto también llevó a varios mensajes de vídeo con un muy enfadado Prigozhin llamándolos por su falta de municiones, que según él estaba causando la muerte de sus hombres. Esto llegó a su punto máximo el 23 de junio, cuando Prigozhin acusó al ejército ruso de bombardear las posiciones de Wagner en un telegrama grabado de audio que se publicó en el grupo de redes sociales. Prigozhin dijo: "Esto no es un golpe militar, es una marcha por la justicia. Nuestras acciones no interfieren de ninguna manera con las tropas". Sin embargo, esto no fue recibido así en Moscú, y se emitió una orden de arresto en su contra, acusándolo de incitar una rebelión armada, un cargo que en Rusia puede llevar a prisión de 12 a 20 años. Parecía que el juego estaba en marcha esa noche. Vehículos militares comenzaron a moverse alrededor de Moscú hacia áreas defensivas, y las pancartas de Wagner, que habían sido colocadas con orgullo solo días antes, comenzaron a ser arrancadas repentinamente. Parecía que Rusia se estaba preparando para una guerra civil. Prigozhin no se quedó inactivo y pronto sus fuerzas se alejaron del frente ucraniano y se acercaron a la ciudad de Rostov-on-Don, la sede del ejército ruso que está invadiendo Ucrania. Prigozhin emitió otro mensaje de audio llamando a los miembros del ejército ruso a no resistir a sus fuerzas que se dirigían a Rostov, y al parecer, esto sucedió en gran medida, ya que las fuerzas rusas parecían rendir sus armas bastante rápidamente y no hubo una verdadera lucha dentro de la ciudad. Mientras esto sucedía, el secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, describió la situación como un intento de amotinamiento y dijo que las fuerzas harían todo lo posible para resistir estos esfuerzos.
La reacción civil ante la retirada de las pancartas de Wagner fue particularmente interesante. Algunos intentaron bloquear el camino para que no pudieran avanzar más hacia Moscú, aunque en realidad muchas personas los recibieron muy bien y les agradecieron por lo que estaban haciendo, incluso golpeando a varias personas que se interponían en el camino de Wagner. Parece que la opinión pública rusa está bastante dividida. Con Rostov asegurado, Prigozhin enviaría otro clip de audio en el que describía por qué estaba lanzando esta marcha por la justicia, describiendo a algunos de los miembros del ejército ruso en Ucrania y aparentemente condenando la guerra en su totalidad. Mientras tanto, sus fuerzas continuarían hacia el norte por la autopista M4, que conecta Rostov-on-Don con Moscú, que está a varios cientos de kilómetros al norte. Sus fuerzas llegarían a Voronezh, donde, a diferencia de Rostov-on-Don, tendrían que enfrentarse a las fuerzas terrestres rusas. En el camino, serían atacados por la Fuerza Aérea Rusa, y durante este tiempo varios helicópteros rusos fueron derribados. A lo largo del día, se derribaron 6 helicópteros rusos y un avión ruso, con 12 miembros de las fuerzas rusas siendo asesinados por los insurgentes. Fue mientras la columna de Wagner se dirigía rápidamente hacia Voronezh que Putin se dirigió a la nación por primera vez en un discurso televisado. Calificó las acciones de Wagner y su líder Prigozhin como traidoras y prometió tomar medidas severas para reprimir lo que él veía como una rebelión contra su régimen. Afirmó que Rusia misma estaba siendo amenazada y que la rebelión era una puñalada por la espalda y un golpe mortal contra la guerra en Ucrania, estableciendo paralelismos con la Revolución de Octubre de 1917, que eventualmente obligó a Rusia a salir de la Primera Guerra Mundial y, obviamente, llevó al derrocamiento de los zares rusos y al inicio de la toma del poder por los bolcheviques en Rusia. Hasta ese momento, Prigozhin no había afirmado realmente que su intención fuera deshacerse de Putin mismo, sino más bien de hacer que Shoigu y Valery Gerasimov fueran destituidos de sus cargos en lugar de derrocarlo. También dijo que no estaba buscando un golpe de Estado. Sin embargo, después de las declaraciones de Putin, Prigozhin respondió diciendo que Wagner se negaba a obedecer tanto al presidente como al FSB, el Servicio de Seguridad ruso, y acusó al Ministerio de Defensa de traicionar al grupo en Ucrania, enriquecerse en la guerra y dijo que Rusia estaba cansada de ser gobernada por la corrupción y la burocracia. Así, la columna de Wagner continuó hacia Moscú. En ese momento, parecía que una serie de políticos pro-Putin estaban abandonando Moscú, ya que los vuelos desde la ciudad estaban completamente agotados. También se reveló que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, esa mañana había tomado un vuelo desde Bielorrusia evitando las áreas en las que el grupo rebelde Wagner había tomado el control y se dirigía a Turquía. En ese momento, esto fue interpretado como su huida de la situación debido al temor a un colapso inminente. Esto fue seguido por la noticia de que el avión presidencial había despegado desde Valdés, cerca de Moscú, y volado hacia el norte en dirección a San Petersburgo antes de desaparecer del radar, lo que generó rumores de que Putin había huido del Kremlin, a pesar de que su secretario de prensa afirmó poco después que seguía en Moscú. Poco después de esto, el regimiento Kalinovsky, una unidad bielorrusa que lucha junto a los ucranianos y que ha declarado la guerra tanto a Rusia como al gobierno de Bielorrusia liderado por Lukashenko, un aliado cercano de Putin, anunció que era el momento de levantarse y recuperar Bielorrusia, ya que parecía que el dictador había huido del país. Esto fue seguido por un anuncio similar, esta vez por parte de ciudadanos rusos que luchan junto a las fuerzas armadas ucranianas en la Legión Libertad para Rusia. Estos rusos no se unieron al grupo de mercenarios Wagner, sino que dijeron a los rusos que la única forma de sacar a Putin del poder era una insurrección armada, y que estarían monitoreando de cerca la situación y que había llegado el momento de remover a Putin del poder. A medida que avanzaba el día, las operaciones aéreas ilimitadas parecían ser la única resistencia contra el avance de Wagner hacia el norte. Se estaban preparando medidas en el centro de la ciudad de Moscú y en las carreteras que conducían a la ciudad para detener sus esfuerzos. Se seleccionaron 3 puentes principales para ser destruidos a lo largo de las carreteras principales hacia la ciudad, y se estaban construyendo barreras con puestos de ametralladoras y lanzagranadas en varios sitios. La ciudad misma estaba siendo llenada de reservistas y fuerzas de la Guardia Nacional, como se puede ver aquí, esperando posibles enfrentamientos en las calles.
También se observa que en varios lugares se estaban arrancando completamente las carreteras para evitar el paso, además de desplegar camiones llenos de arena en varias ubicaciones y establecer bloqueos en los puentes. Estos camiones parecen no haber tenido mucho éxito en detener el avance de Wagner, como podemos ver en estos clips donde camiones similares son apartados por las fuerzas viables que continúan avanzando. Durante la tarde, la tensión iba en aumento, ya que las tropas de Wagner parecían estar avanzando sin oposición en una gran columna de hasta unos 400 vehículos, dirigiéndose hacia el norte hacia Moscú. Sin embargo, una facción de las Fuerzas Armadas rusas que se mostró muy vocal en su oposición a Wagner fue nada menos que Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia, quien prometió que las fuerzas chechenas acudirían en ayuda de Putin. Imágenes de un gran convoy de fuerzas chechenas que se dirigían desde el sur hacia Rostov estaban avanzando hacia el norte, justo cuando Wagner se dirigía a Moscú y presumiblemente hacia donde se encontraba Putin. Sin embargo, durante gran parte del día, se encontraron con grandes atascos de tráfico en su camino hacia Rostov-on-Don. Pero hacia el final de la tarde, comenzaron a acercarse considerablemente y parecía que era una carrera para ver si Wagner llegaría primero a Moscú y sería capaz de derrocar a Putin, o si las fuerzas chechenas llegarían a Rostov y serían capaces de capturar la principal base que Wagner había establecido allí. Parecía, según las declaraciones tanto de Putin como de Prigozhin, que había una verdadera guerra entre el grupo Wagner y las fuerzas armadas rusas, y tanto Putin como Prigozhin parecían ser probables bajas en los próximos días, o habría una guerra civil prolongada entre ellos, en una escala no vista en Rusia desde principios de 1917 y la guerra civil rusa que la siguió. Un levantamiento armado en Rusia ha llegado a un abrupto final después de que el líder del grupo mercenario Wagner ordenara a sus tropas que se rindieran. Evgeny Prigozhin abandonó su intento de derrocar a los comandantes militares de Rusia después de llegar a un acuerdo con el Kremlin. Las fuerzas de Wagner se han retirado de la ciudad sureña de Rostov-on-Don, donde ocuparon previamente la sede militar del distrito. Prigozhin dijo que las tropas de Wagner regresarán a Ucrania para evitar derramar sangre rusa. El Kremlin anunció que se trasladará a Bielorrusia y todos los cargos criminales en su contra y sus soldados serán retirados. Menos de 4 horas después de que las tropas de Wagner entraran en Rostov-on-Don, se retiraron dejando a su paso como héroes locales. Su rebelión se convirtió en una retirada después de que Prigozhin alcanzara un acuerdo con el Kremlin. Se atribuye al líder bielorruso Alexander Lukashenko el haber mediado en el acuerdo, que garantizó que Prigozhin se marchara a Bielorrusia y que se retiraran todos los cargos relacionados con el levantamiento. Se acordó que el grupo Wagner regresaría a sus campamentos, y algunos de ellos, si así lo desean, firmarán contratos con el Ministerio de Defensa. Esto se aplica a las unidades que no participaron en esta campaña. De hecho, hubo soldados que recapacitaron desde el principio. Fue un día extraordinario en Rusia, durante el cual Wagner afirmó haber llegado a 200 kilómetros de la capital. El cambio de rumbo fue una gran retirada por parte de Prigozhin, quien anteriormente alegó que el ejército ruso atacó a sus tropas en Ucrania y que se les mentía al público sobre la guerra. Vladimir Putin había prometido aplastar la rebelión, pero esa amenaza se suavizó rápidamente con un acuerdo de exilio. El compromiso puso fin a la insurgencia de Prigozhin, pero pone en duda la estabilidad de Rusia y el futuro político de Putin. Dejen en los comentarios qué opinan. ¿Qué otra versión sobre lo que sucedió han escuchado?